Gente, el día de hoy no me voy a ir con rodeos. Estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Cansado de que Mojang ignore por completo una de las características mecánicas más infravaloradas de Minecraft. Incluso me atrevería a decir que le urge mucho más una actualización que la propia dimensión del End. ¡Retráctate! Es que por favor, vamos a ser honestos. ¿Realmente el End necesita algo más? No, en serio. Para mí sí que tiene un propósito de existir. Conseguir herramientas encantadas, la caja de Shulker, las elitras, el medio de transporte más importante de Minecraft y claro, el combate final con el dragón. Por lo menos tiene cosas. En cambio, por otro lado, tenemos a la pesca. Y mira que está tan mal que cuando le preguntas a algún jugador sobre qué necesita una actualización en Minecraft, ni siquiera te la menciona. Y como jugador que disfruta de esta mecánica, me veo obligado a mostrarte cómo mejoraría la pesca en Minecraft, para que todos puedan volver a verla como una opción más que viable para conseguir recursos e incluso para pasar el rato. Así que dicho esto, luego de tremenda introducción, vayamos por el video. Para comenzar, este mod se llama Starcatcher, el cual a día de hoy se trata posiblemente del mejor mod de pesca jamás creado. Y lo que más me sorprende de todo es que es bastante vanilla friendly. Comencemos por el libro de pescador, una guía especial que tendrás nada más al comenzar el mundo. En este no solamente hallaremos información importante del mod, como los nuevos pasos que deberemos seguir, sino que también tendremos la lista completa de todos los peces que podremos ir desbloqueando a lo largo de este mod. Estamos hablando de más de 100 nuevas variantes, pero de esto ya profundizaremos un poco más adelante. Lo que sí será necesario tener para comenzar a capturar estos nuevos peces será la caña de pescar avanzada. Podremos conseguirla de dos maneras diferentes. Y aquí es donde veremos el verdadero cambio con la pesca de siempre. Y es que ahora pasará a volverse una especie de minijuego. Este será un proceso sencillo. Deberemos presionar el espacio cuando el indicador se encuentre por encima de alguno de los puntos. Algunos incluso que valdrán más que otros. Si fallamos demasiados, el pez comenzará a bajar hasta que termine escapando. En otras ocasiones raras también podremos toparnos con tesoros marinos, los cuales podrán llegar a ser recompensas como libros encantados, bolsas de tesoro, monturas, botellas, entre muchos otros como recompensas especiales que veremos más adelante. Otro aspecto muy importante que también estaremos dejando de lado en Minecraft original es que dependiendo de dónde pesquemos, lo que consigamos con nuestra caña será diferente. Solo piénsalo, ¿qué sentido tendría capturar un pez tropical en un río? Aunque con este mod será aprovechado al máximo, cambiando radicalmente los peces que podamos conseguir en determinados biomas. El más peculiar de todos será el Nether. Y sí, finalmente gracias a este mod seremos capaces de pescar en lava. Aunque claro, para eso tendremos ciertos requerimientos. Respecto al tema de los peces que podremos conseguir en cada bioma, esto será visto de mejor manera gracias al radar de peces, una herramienta rara que podrá conseguirse pescando. Como verás, en la parte de la derecha nos aparecerán algunas interrogantes. Estos serán peces especiales que solo aparecerán en dicho bioma y que se irán desbloqueando a medida que los capturemos. Algo así como una versión rara de Pokémon. Y ojo, que eso es otra cosa. Podría parecer que los peces son iguales entre sí. Aquí, por ejemplo, tendremos a dos ejemplares de la misma especie, pero uno será más grande y pesado que otro, cosa que será marcada en el registro de nuestro libro como récord de pesca. Pero bueno, detalles aparte. ¿Qué beneficios tendremos aparte de llenar nuestro libro con todos los coleccionables de los peces? Pues aquí es donde vienen los trofeos. Mientras más nos acerquemos a la meta final de conseguir todos y cada uno de los peces, seremos recompensados con estos. Bonitas piezas decorativas, pero que fuera de eso no harán absolutamente nada. Al menos de momento. Y bueno, estas serían las bases que tendremos sobre la nueva pesca. Y sí, escuchaste bien, porque todo lo que acabamos de mostrar tan solo será la punta del iceberg. Y es que aún no hemos hablado de todas las nuevas habilidades y mejoras que tendrán las cañas. Pues a ver, si le damos Shift y clic derecho, abriremos el siguiente menú, donde tendremos tres diferentes espacios: flotadores, carnadas y anzuelos. Cada objeto te dará ciertos modificadores al momento de pescar.
Lamentablemente no puedo mostrarte de uno por uno lo que harán estos, ya que si no el video se alargaría innecesariamente. Pero toda esta información la tendrás únicamente al pasar el cursor y presionar la tecla Shift. El que sí veo necesario mencionar será el anzuelo de cristal, el cual nos permitirá poder pescar en lava, aunque esta será su única utilidad, siendo más un complemento de inicios de juego. Pues una vez que consigamos una caña mejorada con netherite, podremos pescar en lava con cualquier tipo de anzuelo. Las carnadas, por otro lado, no solamente traerán a los peces más rápido, sino que también en ocasiones serán necesarias para atraer a los peces más raros. Pero obviamente la más común de todas será la clásica carnada de gusano. Estos se podrán generar al usar polvo de hueso dentro de la tierra de cultivo. Otro tipo de modificadores serán las plantillas de herrería, aunque estas ya irán por el lado de lo estético, cambiando la apariencia del anzuelo al momento de lanzarlo. Podrás conseguirlas como uno de los tesoros raros al momento de pescar. Pero subiendo el nivel de rareza nos encontraremos con las cañas de pescar, que si bien seguirán por el mismo camino de lo estético, serán tesoros mucho más llamativos. Además que cada una vendrá con ciertos requerimientos para poder conseguirlas. En este caso tendremos a la vara alfa y la vieja confiable. Misma apariencia de una caña de pescar clásica, pero con las funciones de una caña de pescar mejorada. Pueden encontrarse dentro de bolsas de tesoro. La caña de hielo podrá ser encontrada en océanos congelados. La caña de magma y obsidiana podrán encontrarse en océanos del Nether. La caña de slime y diente de tiburón podrán ser encontradas rara vez dentro de bolsas de tesoros. La caña de cristal de azure será una de las más complicadas de conseguir, únicamente pudiendo obtenerse como tesoro mientras nos encontramos pescando a una aurora, una de las especies de pez más raras de todo el mod. La caña de bambú podrá conseguirse en los biomas de jungla de bambú. La caña de huesos será conseguida si pescamos dentro del bioma de arena de almas. La caña del cielo será una de las más extrañas, pudiendo conseguirse únicamente si pescamos en una altura superior a los 300 bloques. La caña de bayas luminosas se podrá conseguir, como ya se lo estarán imaginando, dentro de cuevas frondosas. Y por último tendremos a la caña humilde, pudiendo conseguirse rara vez pescando en los biomas de río. Y ahora, gente, con todo lo ya visto, uno puede decir, ok, no está nada mal. Definitivamente será una enorme mejora para Minecraft. Pero como que aún falta una cosilla más. Y claramente algo que aún mantiene con vida esta mecánica es sin duda jugar con amigos. Y de hecho creo que sería lo único por lo que aún hay jugadores pescando en Minecraft. Y es que este mod también mejoró el tema del multijugador. Si creamos la mesa de torneos, esta nos permitirá registrarnos y crear nuestro propio torneo de pesca. Esto podremos hacerlo con 2 o más amigos. En la parte de arriba podemos llegar a cambiarle el nombre, también la duración del torneo y próximamente otro sistema de puntuación. Una vez que hayamos terminado, tan solo le daremos a comenzar. Y en caso de querer detener el torneo, le daremos a cancelar torneo. Una vez que comience la competición, en la parte de arriba podremos ver los carteles de puntuación, junto con el tiempo restante de nuestro torneo. Y no sé ustedes, pero esto de verdad me parece uno de los mejores añadidos que tendrá este mod. Pero bueno, como pudieron ver, la mecánica de la pesca es de verdad una de las cosas con mayor potencial de mejora que tiene Minecraft, y ni siquiera con cosas tan exageradas, ya que como vieron, nada de lo que añadirá este mod desbalanceará para nada la progresión, siendo más como un camino alternativo con misiones secundarias, apostando más al coleccionismo y simplemente pasarla bien. Algo que desgraciadamente con los juegos actuales se ha ido perdiendo poco a poco. Y traer un mod tan relajante y divertido como este, la verdad es que se siente como un soplo de aire fresco. Pero dime, ¿qué te pareció este mod? ¿Cuál de todos los añadidos anteriores te gustaría que fuera añadido a Minecraft? O incluso, ¿qué otra cosa meterías o cambiarías de este mod para poder mejorarlo? Te estaré leyendo en los comentarios. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado Minipig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales tendrán el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy muy agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Milanesa King, Thomas Pez, Valentino Ferroni, Nicolás Truco,
Amante de la Lluvia y a Juanma Sánchez, los cuales se volvieron grandes y poderosos miembros de Grado Nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos en lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediré que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video y otro tipo de videos te gustaría ver en el canal, y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que los mods de Bedrock nunca superarán a los de Java, y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!